4 cae el lunes, no, no se va a trabajar. Ya, ustedes no trabajan el lunes, y entonces no, pero que te acuerdas que te decía, te debo una clase, entonces, Sí. ¿qué día lo podíamos Lo programar? coordinamos, pues, lo coordinamos, o si no la grabamos y la subimos. Ya, chévere, porque este sábado tenemos dos clases, o sea, la charla más la clase, entonces este sábado está full. Sería el otro sábado. El El otro otro sábado, sábado y creo 22. que no hay clases, ¿no? ¿O sí? El sábado 19 Ah, hay clase. el sábado 22, ¿me dices? Sí, hay clases, porque de aquí Sí, ya va a ser solamente en la mañana, va a ser en la mañana. hay clases el sábado 22. Sí, correcto. Sábado 22 sí hay clases. Entonces, o el sábado 22 grabamos dos clases, ¿podría ser? Sí, sí se puede hacer, no hay problema. Sí. Grabamos dos clases el sábado 22 y el 26 ya estaríamos ok para el 26, pues, ¿no? O sea, si le 26 gusta, podemos ir ahí las dos clases seguidas, pues, ¿no? también, pero cuestión de que te confirmo igual si son seguidas, pero si no, igual las grabamos. Ah, Porque ya ya. miento, espérate, esta clase es el 15 y es la última clase Sí, que del curso. estamos en las 7 y Ajá, el sábado es la 8 del módulo 2. sí, exacto. Y ya con esa 8 ya estamos dando examen. Culminada el módulo 2. Exacto, entonces de ahí sigue el 19, hay clases, el 22 hay dos clases y ya estaríamos casi terminando el módulo de transferencia, ¿no? Y ya, entonces, El módulo 3, recuerda que cada módulo son 8 sesiones, Shirley. sí, no, sí, disculpa, el curso de transferencia, no el módulo. Ah, ya, Sin ok, embargo, ok. el 22, ¿cuándo estarías programándoles el examen Ya, de... como terminan este sábado el Ujú, módulo número 2, el otro ujú. sábado sería, el sábado 22 sería el examen. No habría ningún problema, dos clases, dos exámenes, más un Es que el examen. examen lo dan todo sábado y domingo, pues. Son 2 días que Ya. tienen para dar el examen. Ya, perfecto, ya, está bien, listo. Entonces así ya nos ponemos al día con los 26 y 29, ya. Perfecto, entonces tenemos esos ya. Nadie me Listo, entonces, mandas el examen para... sí, ya lo tengo listo también el examen ya. Entonces empezamos con que el 15, el viernes estoy pasándote las diapositivas del sábado, de la sesión del sábado en la noche. Y ya ¿Cómo me estaríamos. dices, muñeca? El sábado en la noche, el viernes te debo de estar mandando, o el sábado en la mañana te debo estar mandando las diapositivas del sábado en la noche. Ya. Va a ser a las Porque, 10 de la mañana. ¿Cómo? no, el sábado en la noche, ahí no hay la charla. Ah, ya, la charla. Eso es de 7 a 10, ¿no? Sí, exacto. Ah, ya, Ajá. pensé que estabas hablando No, del sí, diplomado. ya las has colgado, entonces no hay problema. Listo, después sobre la tarea, me preocupa lo que nos están, voy a avisarles ahora sobre las tareas para ellos porque no me están haciendo, entonces me preocupa ese detalle. ¿Ya? Entonces, igual se supone que son 4 tareas por módulo, porque son 4 sábados, Ujú. y solamente me han hecho una o dos, y entonces me preocupa como ha habido el cambio de clases, los ha modificado todo los han modificado ellos, pues, ¿no? Listo, entonces no te preocupes, Johanna, yo ya voy empezando porque ya están entrando ya. Cualquier cosita me comunico contigo todos estos días y cualquier cosa me avisas a mí, ¿ya? Ya, muñeca. Ok, así quedamos. Ya, listo, nos vemos, saludos, chao, Ya, chao. hasta luego. Voy a empezar con un video pequeño porque quedaba pendiente de la anterior clase, por si acaso, ¿ya? Ya. Voy a hacer un video pequeño. Ok, chao, gracias. Chicos, buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal, señores? ¿Cómo estamos estos días? Este, a ver, voy a pasarles el video de foliación al inicio de la clase, un poco antes de entrar a cuadro de clasificación. Había un video que quedaba pendiente en lo que era foliación. Me preocupa el tema de las tareas, señores, no me están haciendo las tareas. Había la tarea el cuadro de la directiva de organización y también había otra tarea. Entonces, por favor, necesito que vayan cumpliendo con las tareas. Hoy día voy a tratar de colgar otra tarea en lo que es cuadro de clasificación. Prefiero dejárselas mañana, desde mañana la tarea de cuadro de clasificación para que tengan más tiempo para hacerlo
en sí, porque ya después viene la clase de inventarios, que es sencilla, pero lo que yo quisiera más es la de cuadro de clasificación, que vayan avanzando, y la directiva, el anteproyecto de directiva de organización. Ya se les ha dado las pautas, señores, ya se supone que deberían de ir avanzando. Ok, señor, entonces mientras hacemos un pequeño lapso de tiempo, voy a pasarles el video de foliación para terminar. Por favor, necesito que me confirmen si están visualizando igual que yo en este momento el video. Confírmenme por favor por su chat. Buenas noches, ¿cómo están? Confírmenme por el chat si se está visualizando en este momento el video. Ya, listo. Entonces empiezo con el video para que lo puedan visualizar. En esta ocasión se darán las pautas para realizar una correcta foliación, pero antes remitámonos a la pregunta, ¿qué es la foliación? La foliación es la acción de enumerar las hojas de un expediente o carpeta en su cara recta. Además, es imprescindible en los procesos de organización archivística y tiene dos objetivos. El primero es controlar la cantidad de folios de un expediente o carpeta y el segundo es garantizar la integridad de la unidad documental. Antes de iniciar con la foliación, se debe tener en cuenta que la documentación objeto de foliación debe estar previamente clasificada y organizada y ordenada. En este caso, mi expediente está organizado. ¿Y cómo está organizado? Con actas de capacitación, sistema de gestión documental. Ahora bien, los materiales que necesitamos para realizar la foliación son un lápiz de mina negra o un esfero de mina negra, y adicional también podemos contar con borrador y taja lápiz. La foliación se realiza, como ustedes lo van a observar, de manera consecutiva, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente, por la parte superior derecha del documento. ¿Qué pasa si en nuestro expediente encontramos un documento que va en sentido vertical? Como es el ejemplo acá. De la misma manera se folia en la parte superior derecha. Si cometemos un error en la foliación, ¿cómo lo podemos resolver? Es decir, yo voy acá en el 7, seguiría el 8, pero entonces yo coloco el 9. Bueno, si lo estamos haciendo con lápiz, pues sencillo, borramos y arreglamos la foliación. Pero de repente estoy haciendo la foliación con esfero negro. Aquí como voy a colocar el ejemplo, en vez de 8 coloco 9. Entonces, ¿cómo lo soluciono? Trazo una línea en diagonal y abajo coloco mi número, 8. Ojo que, por si acaso, esa corrección es en Colombia, se ha normalizado de esa manera ya, pero acá no se está normalizando de esa manera. Hay que hacer todo un procedimiento para lo que es la refoliación o la corrección. Pero por eso que nosotros recomendamos la foliación con lápiz antes de que sea con lapicero. Algunos dicen, de una vez háganlo con lapicero, pero después están utilizando el liquid paper a cada rato y tienen que hacer la corrección y una hoja testigo, y es un poquito fastidioso. No se recomiendo, yo recomiendo más el lápiz que el lapicero, por esos detalles. El sistema de gestión documental espera haber resuelto todas sus inquietudes en lo que tiene que ver con foliación. Ok, señores, entonces ya estamos terminando. Pasamos ahorita a lo que es la clase de cuadro de clasificación. Quisiera que me confirmen si están visualizando en este momento las diapositivas de cuadro de clasificación. Solamente confírmenme, por favor, por su correo electrónico, si lo están visualizando, para que todo esté ok. Y ya, listo, señores. Entonces, ahora sí empezamos con el cuadro de clasificación. Señores, recuerden que normalmente las tareas se dejan los días sábados. En esta ocasión se los voy a dejar desde el día jueves para que tengan mucho más tiempo. La tarea es sencilla, no es nada del otro mundo, pero esta tarea se va a amarrar mucho con el mes de febrero, que vamos a hacer programa de control de documentos. Teniendo la base de cuadro de clasificaciones, que va a salir el programa de control de documentos. Entonces, igual que la de organización, igual que la directiva de organización, cuando lleguemos a manuales,
ahí van a entender por qué les estoy dejando la directiva de organización, el anteproyecto, porque un manual vendría a ser el compendio de muchas previos directivas que uno deja. Y en muchas instituciones se está pidiéndose el manual de procedimientos archivísticos. Por ejemplo, el día sábado voy a dictar la charla de transferencia de gestión de gobierno, que Contraloría General de la República sacó su directiva 08 y que todas las municipalidades y gobiernos regionales están haciendo. Entonces, una de las preguntas era, ¿cuenta con su manual de procedimientos? Y entonces, ya sabemos que la mayor parte de las municipalidades del Perú ha dicho no. Una que otra sí lo ha elaborado, pero muchos dicen, y Shirley, ¿cómo se hace un manual? ¿Y cómo se dice? Voy a hacer la clase, obviamente, pero la clase va a ser en febrero. El sábado voy a dar un resumen, algo muy rápido, pero la base de un manual es que ya se hayan hecho previamente algunas directivas. Por eso que yo les estoy dejándole las directivas a ustedes, o los anteproyectos de directivas que los vayan presentando, los vayan elaborando. Con errores o no, pero igual vayan elaborando. La intención es que se haga. Mi intención no es tanto que me saquen una directiva ya perfecta al 100%, no. Es que se vaya corrigiendo y que se vaya ajustando a medida que van aprendiendo. Ok, señores, entonces empezamos con la clase de cuadro de clasificación. Ya creo que hemos dado un regular tiempo para que las demás personas se nos acerquen y vayan acercándose a la clase. Ok, señores, cualquier pregunta me hacen comentarios, me hacen de conocer y estamos ya para servirles. Ok. La clasificación, ¿por qué es importante? Recuerden que en algún momento de las clases yo les decía que la cuadro de clasificación en sí es el primer documento que se debería de hacer para cuando uno asume un archivo, ¿no? Ok, mañana los elevan y les dan la encargatura de jefe de archivo de una municipalidad o de un ministerio o de una entidad, pequeña o grande. Entonces, lo primerito que vas a sacar es el cuadro de clasificación. No es tu tesis, no es lo más difícil, es lo que primeramente deberíamos sacar a grandes rasgos, porque el cuadro de clasificación perfecto, un 100%, pues casi no va a haber, porque tendríamos que hacer un análisis y dedicarme del 8 a 5, de lunes a viernes, de enero a diciembre, a investigar. Y muy pocos trabajos del Perú que pagan solamente para investigar, por un buen lapso de tiempo. Entonces, es raro. Entonces, por ende, con el cuadro de clasificación a veces no será perfecto en ninguno de los casos en el Perú a un 100%. ¿Cuáles son perfectos? Los cuadros de clasificación de los archivos históricos, esos que están inamovibles, esos que nadie que ya no crecen, series cerradas, archivos que están estáticos, esos ya no crecen. Entonces, el cuadro de clasificación, sabiendo que no va a crecer, sí lo puedo hacer, lógico que puedo hacer un cuadro de clasificación, porque sé que ya no va a crecer más. Pero el cuadro de clasificación en una entidad que crece todos los días y que genera documentos todos los días es un poquito tedioso. Pero no es difícil, para nada, no es difícil. Solamente que hay que tener voluntad y ánimo bueno de hacerlo. Entonces, por eso que hablamos y decimos lo que la clasificación siempre va a ser un previo a la inventariación, ¿no? En el caso de los archivos administrativos se debe elaborar previamente un cuadro de clasificación que refleje la estructura interna orgánico-funcional de la entidad. En fondos históricos, en los fondos históricos la clasificación suele correr paralela en su elaboración a la inventariación o reinventariación, ya que por medio de estas se consigue ahondar en el conocimiento de la institución. Lógico, son series cerradas y es más sencillo hasta inventariar o reinventariar. Pero no, archivos administrativos, que es casi siempre donde todos trabajan, la mayor parte, es un poquito tedioso, ¿no? El cuadro de clasificación como soporte de la información ofrecida se convierte en un elemento inicial e indispensable en un inventario y por tanto debe precederle siempre. Lo primero es que, ¿por qué les digo que primero un cuadro? Porque es a grandes rasgos. El cuadro de clasificación no te va a pedir fechas extremas. Un cuadro de clasificación no te pide cuántas cajitas o cuántos sacos o cuántos documentos o cuántos paquetes vienen. No. Cuadro de clasificación tan solamente te pide nombres, oficinas y series. Punto. No te pide más. Entonces, algo que es a grandes rasgos es el cuadro de clasificación. Entonces, tenemos que, como premisa,
que la norma 15489 nos señala que como uno de los instrumentos indispensables de la gestión, de la gestión electrónica documental, es el cuadro de clasificación referido a los documentos. El cuadro de clasificación del fondo, dicho cuadro, ha de elaborarse a priori y no a posteriori, tal como lo menciona Antonio Heredia, que ha de basarse en las funciones sin perder por ello la dimensión orgánica. De la clasificación de documentos podemos reconocer que es la función archivística por la que se establecen las categorías documentales basadas en las funciones y en la estructura orgánica de una institución y se manifiesta en el cuadro de clasificación del fondo. Está determinada por el principio de procedencia. La clasificación también afecta al contenido documental del archivo para establecer la agrupación sistemática de los fondos y en su caso de las colecciones en el que custodiamos. Y suele corresponderse como el denominado cuadro de clasificación del archivo, o sea, de la entidad, de ese gran archivo, ¿no? Denominado por algunos como el cuadro de clasificación de fondos, colecciones y cuadro de organización de fondos. A ver, aquí Antonio Heredia ya nos está diciendo, hay dos cuadros. El primero es el fondo. ¿Qué cosa es fondo? La entidad, ¿no? El cuadro de clasificación de la entidad, ok. Si yo estoy en salud, ¿tengo un cuadro de clasificación o tengo dos cuadros? Podríamos tener hasta dos. ¿Por qué? ¿Cómo se llamaba antes salud? Instituto Peruano de Seguridad Social, ¿no? O sea, ese es un fondo y se cerró. En el año 90 se cerró ese fondo. Y si yo me voy en este momento con todos ustedes al Archivo Central de Salud, vamos a encontrar dos fondos documentales. O sea, un cuadro de clasificación de dos fondos documentales. ¿Qué es lo que me dice Antonio Heredia? Que es el famoso denominado cuadro de organización de fondos o cuadro de clasificación de fondos. O sea, es uno que está netamente, ¿dónde? En el archivo central, ¿no? ¿Dónde lo voy a encontrar? En el archivo central. Y el cuadro de clasificación del fondo en las oficinas. Ahí, en el archivo central también sí, pero una parte. Porque en otra parte están las oficinas que todavía se siguen generando, todavía siguen sirviendo esos documentos. Ah, ya, o sea, uno es el que más activo, es el más latente, es el más tangible, y el otro es el que ya es pasivo, ya muy poco lo revisan, más vienen para investigación, ok. Entonces, van viendo que en el cual no va a coincidir, jamás me va a coincidir, porque un fondo ya cambió, la entidad cambia con los años. Por eso que muy pocos autores de ensayos, como Antonio Heredia, muy pocos se atreven a decir esto, porque muy pocos más ven la parte histórica. Muy pocos autores me hablan de la parte administrativa. Y en la parte administrativa, los pocos que han hablado, ya nos hablan del cuadro de clasificación, que hay dos. Entonces, uno que es de las oficinas, que es de la entidad, y otro que es del archivo central. En el archivo central pueden encontrar 1, 2, 3, 4, muchos fondos documentales, ¿no? En definitiva, existen dos cuadros diferentes. En el primero se clasifican series y en el segundo fondos y colecciones. Siendo distintos, hay una cualidad que no pueden estar ausente en ninguno de los dos, la consistencia. Igual, los dos se entrelazan, ¿no? Y son igual de importantes. No podemos perder de vista que la clasificación determina la descripción y esta puede ser difícil de aplicar con una clasificación inadecuada. También la clasificación está relacionada con la valoración, obvio. ¿Por qué? Aquí quiero hacer una pausa. Porque yo cuando les diga en la tarea, háganme el cuadro de clasificación con series documentales, por lógica, me van a poner primero en la serie documental. ¿Cuál va a ser la número 1? La serie, me dicen, Shirley, ya, profesora, ya, voy a hacer mi cuadro de clasificación de la oficina de contabilidad. Ok, tengo 5 series, ya, ok, chévere, tiene 5 series, ya. ¿Y cuál vas a escoger de tus 5 series la número 1? Por orden alfabético, porque es la que más me gusta. No, me vas a escoger a la número 1, la más importante. Y a la número 5, a la menos importante. Entonces ya de alguna otra manera estoy valorando. Leo la más importante en la primera y la menos importante en la última. ¿Ok? La norma de la ISO 15489-2 precisa que el cuadro de clasificación es una herramienta que permite la organización. Y en esto nos dice que es organizar, describir y vincular los documentos. B, vincular y compartir los documentos ya sea de la manera interna o externa de la organización. Y C, proporcionar mejor acceso, recuperación, uso y difusión de los documentos. Entonces tenemos también como otra premisa, según Antonio Heredia, que el cuadro de clasificación que habla la ISO 15489 ha de estar alineado con las actividades
de negocio propios de cada organización, tanto en su primer nivel de estructura, que hace referencia a las funciones y actividades de la misma, como en el segundo nivel de estructura, que habrá que reflejar las categorías grupales físicas de los documentos. Ok, señores, entonces, más o menos ya nos estamos dando cuenta que vamos a encontrar dos cuadros. Por muchos años siempre se pensó que era el mismo, pero ya cuando empieza la onda administrativa, los archivos administrativos, la eliminación, la valoración, se empezaron a darse cuenta que no coincidían las series documentales que están en las oficinas con las series documentales que estaban en el archivo. Por ende, no, había cruce de información y no coincidía. Debe de coincidir, sí, en lo mejor, en lo ideal, pero a veces no, y ahí empezaban los problemas. Entonces, el cuadro de clasificación es un instrumento descriptivo. Instrumento descriptivo, señores. ¿Qué yo les pregunto? ¿Qué es el cuadro de clasificación? Pregunta de examen. Instrumento descriptivo. Auxiliar descriptivo, no. Documento descriptivo, no. Instrumento descriptivo. De un fondo documental donde se precisan las secciones y las series jerárquicamente que conforman así como su organización e información. Refleja la organización del fondo documental y aporta los datos esenciales de la estructura. Siempre me va a reflejar quiénes son las oficinas de la entidad y cuáles son sus series documentales de cada una de ellas. Entonces tenemos que es un esquema, el cuadro de clasificación, que resulta de sistematizar la relación de las clases, series y secciones entre sí y su ubicación dentro del contexto general de un fondo. Me va a reflejar la entidad con sus oficinas y sus series documentales. Digo oficinas por las secciones. Entonces tenemos también que el cuadro de clasificación es un instrumento descriptivo que refleja la organización del fondo documental en el que se puede visualizarse las secciones y las series documentales. El cuadro de clasificación es un instrumento producto de una investigación que desarrolla el archivero. Es aquí donde muchos le temen y muchos lo ven como algo muy, muy difícil. En la mañana estábamos conversando en el Archivo General de la Nación y decíamos, ¿quién te va a enseñar un cuadro de clasificación? ¿El que lo ha hecho o el que no lo ha hecho? ¿Quién te va a enseñar a cocinar un arroz con pollo? ¿El que sabe cocinar un arroz con pollo o el que ni siquiera sabe hacer arroz? Entonces, es aquí donde muchas personas cuando decían, pero hay que hacer una investigación al cuadro de clasificación, pero es que sí, hay que hacer una investigación, pero tampoco no me vas a hacer una tesis por tu cuadro de clasificación y por ende nunca me lo vas a sacar. Porque esa fue la idea que se vendió por muchos años, señores. A mí me la vendieron, a mí me enseñaron que era lo más difícil del planeta y que porque te tenía que investigar, quizás yo nunca lo iba a hacer. Entonces, yo no les digo eso, yo les digo, hay que analizar, hay que investigar, pero tampoco no es que, wow, ¿no? O sea, nunca lo vas a sacar. Con la participación de los responsables de los archivos de gestión, es ahí donde yo digo que el archivo es activo. El archivero tiene que salir de sus 4 paredes de la oficina, tiene que conversar con todos los secretarios de la oficina que existen en la entidad, conversar con los técnicos, conversar con los especialistas. Y ese vínculo, esas coordinaciones que nos van a enriquecer para saber qué vamos a poner en el cuadro de clasificación. Porque a veces yo me guío del ROF y el ROF no me dice mucho. Pero la intención es que coordinemos con las oficinas. Investigación. Investigación no significa que me vas a leer 20 libros, ¿ah? Investigación es que me leas el ROF, que te lo aprendas hasta cierto punto y que converses con las oficinas y que te traduzcan qué decía el ROF o qué quiere decir el ROF con esta función X. Porque a veces los ROF hablan en reglamentos de organización y funciones en un lenguaje tan técnico que mejor, ¿sabes qué? Voy a la oficina y que me lo traduzcan, porque no sé qué es lo que me quiere decir. No es normal, está bien, hagan eso. Se basa entonces el cuadro de clasificación en el conocimiento cabal de las funciones, lo que les decía, aprenderse ROF hasta donde se puede, competencias, necesidades de información de los diferentes órganos. Es cierto, debemos de saber mínimamente cuántas oficinas hay en mi entidad. 20 oficinas, 30 oficinas, ok. De las 30 oficinas, ¿cuántas series probables deben de haber? Probables cuántas, ¿no? Sobre la base de un conocimiento de la normativa sobre la cual se sustentan las mismas, el reglamento de organización y funciones, como les comentaba, ¿no? Si hubiera un CAP, un MOF, enhorabuena, pero mínimo el ROF, ¿no? Debe tomarse en cuenta los valores que podrían adquirir los documentos durante su ciclo vital. Esto de los valores es importantísimo. ¿Con quién saber estos valores? Con las mismas oficinas. La misma oficina me va a decir, no reviso de vez en cuando,
¿sabes qué? Sí, lo reviso diario. No, usted lo reviso una vez al año. No, solamente se hace y nunca más lo vuelvo a revisar. Esos valores son los valores, esos datos que te dan las secretarias cuando tú les preguntas, ¿y esta información lo revisas simple? No, sí, esto me auditan todos los meses, Contraloría viene, el auditor viene y molesta cada 3 meses, cada 2 meses, a fin de año. Cuando te dicen eso, vas viendo que hay valores. La documentación es más importante una que otra. Entonces, tengamos también en cuenta que se considera el cuadro de clasificación como instrumento descriptivo de mucha utilidad para el trabajo archivístico que se desarrolla en el archivo central, que sirve de base para el programa de control de documentos, lo que les decía, ¿no? Cuando hagamos esta tarea, ustedes no me botan ese cuadro de clasificación, me lo van a guardar porque en el mes de febrero se los vuelvo a pedir. Del programa de control de documentos de la institución por el Comité de Evaluador de Documentos, conforme a la Directiva 04 del año 86, normas para la formulación del programa de control de documentos para los archivos administrativos del sector público nacional. Esta directiva la vamos a ver en el mes de febrero con más detalle. Entonces, si se habrán dado cuenta, les estoy pasándoles imágenes de talleres. Sí, señores, se les recomienda que también los archiveros hagan talleres, coordinen con las oficinas, ahí con papelógrafos, y las prácticas hacen que el mismo personal interactúe y no se duerman en una charla, se despierte, estén más activos o proactivos a lo que uno les diga, ¿no? Sin embargo, ya Perú ya había algo adelantado, algo. En el Manual de Procedimientos Técnicos Archivísticos para Municipalidades, la directiva del año 2013, se define el cuadro de clasificación como un documento de consulta que orienta la agrupación del acervo documental en secciones y series, permitiendo conocer la estructura orgánica con su correspondiente asignatura. El citado cuadro es un anexo de la directiva aprobada como que fuera elaborado como modelo para municipalidades. Exacto. Con municipalidades ya se ha hecho un cuadro de clasificación oficial, modelo a nivel nacional. O sea, si ustedes entran a la página web de la AGN, y buscan la directiva 01 del 2013, tal como está ahí, la buscan o googleenla, de repente haciendo Google ya está colgada, van a encontrar en sus últimas páginas, la directiva tiene como 50 páginas, les voy a avisar. En su página 30 y tantos, ahí van a encontrar el cuadro de clasificación. Se pueden guiar, sí, lo pueden visualizar, lo pueden leer, y se van a dar cuenta cómo se ordena, ¿no? Se ordenan siempre las oficinas, las series. ¿Y qué oficina? ¿Con qué oficina empezamos? ¿Con la oficina con la letra A? ¿O empezamos con la oficina más importante de la entidad? ¿Ven? Esos detalles se tienen que tener en cuenta también. Otro detalle que también nos habla del cuadro de clasificación acá en Perú es que existen sanciones si es que uno no las elabora. En el capítulo 1 del Reglamento de Infracciones y Sanciones del año 2014 nos habla de infracciones por incumplimiento a la transgresión de la normativa del Sistema Nacional de Archivos. En el artículo 6, infracciones leves, nos dice no elaborar y autorizar diversos auxiliares e instrumentos descriptivos. ¿Qué les dije? ¿Qué cosa era el cuadro de clasificación? Un instrumento descriptivo. O sea, ¿hay sanción por no elaborar el cuadro de clasificación? Sí. Pero, sin embargo, no existe la directiva del cuadro de clasificación. Hay un capítulo, hay un artículo en la directiva del año 2013 que nos dice tan solamente qué es el cuadro de clasificación, pero no nos hace obligaciones. Tan solamente el RIAS es el que habla de que hay sanción por no elaborarlo, ¿no? Pero te habla en plural, no te lo dice con nombre y apellido. Por lo tanto, es y no es. Y en ese dilema de si era o no era, cuando Contraloría nos dijo, ustedes van a pedir cuadro de clasificación, sí lo pueden pedir, pero tiene que estar con nombre y apellido en la directiva. Si la directiva no te dice elaborar el cuadro de clasificación, obligatoriamente, entonces no lo pedimos. Entonces no se pidió. Sin embargo, lo que sí se pidió fue el Manual de Procedimientos Técnicos Archivísticos para Municipalidades. Y este es el resumen de lo que estamos dejando en la tarea de organización. El resumen no, es el macro, ¿no? Entonces tenemos que, como características, siempre vamos a tener que el cuadro de clasificación es sencillo, flexible y eficaz. Sencillo porque les decía que debe ser rápido de sacarlo. Yo entro a un archivo, identifico en las oficinas, contabilidad, personal, tesorería, planificación, alcaldía, serenazgo, rentas, parques y jardines, etcétera, etcétera. Entonces voy ubicando las oficinas, serie, chévere. ¿Ubico las secciones? Sí, las ubiqué las secciones. Y las voy poniendo en un papelito. Y si puedo llegar
¿Qué documentos hay en cada uno de estos? También en el mismo papelito. ¿Cómo se llama? Cuadro de clasificación. ¿Ven? Y eso es lo que primero se les recomienda. Ahora, el cuadro de clasificación ideal es el que se hace, que se investiga, se analiza, se conversa, se revisa, se coteja con las demás oficinas. Pero lo primerito es eso. ¿Cuál es la diferencia del programa de control de documentos con el cuadro de clasificación? Que el cuadro de clasificación no hace el archivero. Yo lo hago. Yo en mi escritorio. Y si quiero mayor perfección o mayor entendimiento, pregunta a las oficinas. Claro que puedo preguntar. Pero en sí soy yo quien hace el cuadro de clasificación. Yo como archivero. Es lo que yo estoy visualizando, es lo que yo encuentro en las oficinas, ¿no? Y en el archivo central. Entonces, por ende, también debe ser flexible para cuando yo me equivoque, cuando haya algunos cambios que hacer, se les deberá ser flexible. Por eso se pide que los cambios que toda institución tiene durante su vida debe ser ágil para su flexibilidad de poderse cambiar la información, ¿no? Y eficaz para garantizar la recuperación correcta de la información. Entonces, también tenemos otras características de cuadro de clasificación, que es abierto a otras inclusiones, también debe llevar pocas subdivisiones, en lo posible nada de divisiones, pero uno no considera las subseries ni las subsecciones. Nunca incluir apartado varios, no me pongan varios, no me digan, escuchen por favor, pregunta de examen. ¿Un cuadro de clasificación puede escribirse con siglas? No. No me pongan PR.2.0, ¿qué es eso? Partida de recursos, PR. Mira, los siglas son, no. En un cuadro de clasificación debe ser ágil, eficaz, sencillo, flexible. Yo lo tengo que entender, y yo y el archivero que vendrá dentro de 1 año, 2 años, 20 años. No se debe de poner siglas en un cuadro de clasificación. Entonces, ¿qué hemos visto? Que me dice que no incluir varios, miscelánea, otros. No existen esas series documentales. Por lo tanto, no me pongan esas series documentales en el cuadro de clasificación, porque no existen. Debe estar siempre codificado. Eso es algo que siempre se ha recomendado mucho en el extranjero. En cualquier parte de muchos países se recomienda la codificación del cuadro de clasificación, pero lamentablemente acá en Perú no. ¿Por qué se los dejo? Porque en muchos libros, en muchos textos, ustedes van a ver que se habla de la codificación en el cuadro de clasificación, pero no lo recomienda. Vamos a ver por qué. ¿Por qué no recomendamos? Porque el cuadro de clasificación cambia con los años de la oficina y la serie. Hoy día se llamaba planillas, mañana se llama boletas de pago, hoy día se llama hoja de vida y mañana se llama currículum, hoy día se llama legajo de personal, pasado se llama expediente de personal. Entonces, en la administración pública las series, discúlpeme, pero a veces cambian de nombre. No es algo no es algo ideal, no es algo correcto, pero es una realidad. Entonces, ¿dónde codificamos? ¿Dónde sí vamos a codificar? Vamos a codificar en los archivos históricos. ¿Qué les he dicho? En el archivo histórico sí se codifica, señores. En el archivo histórico sí, ¿por qué? Porque es estático. Ya no me va a crecer los documentos. Las oficinas ya no van a, ya quedaron registradas en el tiempo y espacio, ¿no? O sea, ya no va a haber modificaciones. Pero cambian. Hace años la oficina de recursos se llamaba recursos humanos, después se llamaba la oficina de personal, y hoy se llama talento humano. O sea, la misma oficina cambió de nombre en un lapso de 10 años o menos. Entonces, y así, que hoy día se llama boleta, no, ahorita se llama boleta de venta, no, llámala, exacto, mira, antes se llamaba boletas de venta y después se llamó boleta. Entonces, la misma serie a veces me cambia de nombre. ¿Por qué? Que hoy día se llama informe técnico, no, mañana es informe especializado, no, mañana es informe legal. Pasa, y no es malo que pase, sino que la administración es evolutiva, evoluciona y cambia, para bien esperamos. Lo malo es que las codificaciones se deben de darse en series que ya no crecen, en series que ya son estáticas, en oficinas que sé que en 50 años no me va a cambiar de nombre. Pero estamos en Perú me cambian estructuras orgánicas casi semanal me cambia una entidad su estructura orgánica, entonces
los documentos sufren variaciones. La codificación, es por eso que en ese detalle tenemos en Perú. Además, en Perú se eliminan los documentos. Entonces, si yo elimino también el código. Ese detalle tiene Perú. En otros países van a ver que se dice eso de la codificación, que tiene que estar codificado, sí, pero ¿en tu país se elimina? No, mi país no se elimina. ¿En tu país ya existe el modelo de gestión documental? Porque si yo lo codifico y el modelo de gestión documental me pide otro código, ¿qué hago con el código antiguo? ¿Ven? Entonces, tenemos que dejarlo mientras más abierto, mientras más flexible y que se pueda abrirse a nuevas inclusiones, mejor, mejor, mejor. Ok, lo último, se recomienda incluir los documentos de gestión, si es que los hubiera, se incluyen, ¿no? Entonces, acá estamos. Tipos. Tipos de cuadro de clasificación, ¿no? Hay el funcional, el orgánico funcional y el orgánico. El orgánico funcional es el que más se utiliza, muchísimo más, acá en Perú. Es el que más se aplica en las entidades administrativas. ¿Por qué? Porque refleja la estructura orgánica de la entidad, resulta más sencilla de aplicar, responde básicamente a la forma como está organizada la empresa, pero a la vez es la más rígida, porque lógico, cada cambio de estructura orgánica, cada cambio que se modifica, ¿no? Y de acá, las oficinas que estamos visualizando en este momento, cada una de ellas va a tener sus propias series documentales. Entonces, secciones, series documentales y dentro de un mismo fondo, ¿no? Tipos. Entonces, explico un poco lo que es el tipo orgánico, que refleja la estructura orgánica de la institución, resulta ser la más sencilla de aplicar, responde básicamente a la forma como está organizada la empresa, pero a la vez es la más rígida, lógico. No me permite muchos cambios, a menos que cambie la estructura orgánica. El orgánico funcional es la mixtura de los dos. En base a la estructura orgánica se sirve de marco referencial, se va identificando las secciones que corresponden a los órganos de la institución, oficinas, áreas, en ellas visualizando las funciones principales y secundarias, actividades que originan la producción de existencia documental. Los asuntos que determinan la agrupación de los documentos que conformarán las series documentales. Estas están integradas por un tipo documental o distintos tipos documentales, ¿no? Entonces, los asuntos que son los que determinan la agrupación de los documentos que conformarán las series documentales. ¿Son los asuntos? Sí. ¿Las series son asuntos? Sí. ¿Las series son funciones? Sí. ¿Las series son actividades? Sí. Y eso lo vamos a ver ahora. Estas están integradas por un tipo documental o distintos tipos documentales, sí. ¿Una serie documental puede ser resoluciones? Sí. ¿Resoluciones es un tipo documental? Sí. ¿Una serie puede ser expedientes de licitaciones? Sí. ¿Cuántos tipos documentales entran en un expediente de licitaciones? Muchos. Entra el requerimiento, entra la solicitud, entra el estudio de impacto, entra alguna voucher o pago que se tenga que hacer a la entidad, planos, informes legales, informes técnicos, y la licitación en sí, las bases, y bla, 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 bla. Al final tenemos como 15 tipos documentales en solamente un expediente que forma parte de la serie expedientes de licitación. Señores, entonces tenemos lo siguiente, que el cuadro de clasificación en sí, tenemos también al orgánico y el funcional, que se utilizarán el orgánico en este criterio orgánico cuando las series documentales se estructuran de acuerdo con el organigrama de la institución. Solamente es el que se utiliza conforme a ello. Y el funcional, utilizamos este criterio cuando estructuramos un fondo de acuerdo con las funciones y actividades que se llevan a cabo en una institución. ¿En qué casos yo utilizo el funcional? En pocas palabras, en resumen. Cuando yo ya estoy en una entidad de los años 30, 50 o antes, en el que no encuentro, por más que busque el reglamento de organización y funciones, el ROF. Y solamente yo me voy a guiar por lo práctico, ¿no? Acá hay documentos contables, yo creo que esto era contabilidad. Acá hay documentos de personal y yo creo que esto era personal. Y me guío más que nada por los sellos, ¿no? Entonces, bueno, eso es el funcional. ¿Por qué? Porque no tengo la estructura orgánica de la entidad, desapareció el ROF. Y el orgánico sí necesito el reglamento de organización y funciones. Entonces me guío por la estructura orgánica de cómo estaba la entidad en aquellos años. Si existe el ROF, es el cuadro de clasificación orgánico. Si no existe el ROF, tan solamente es el funcional, porque yo me guío de mi lógica para saber más o menos de qué oficinas podrían ser, ¿no? Eso lo vemos bastante en los archivos históricos, porque los documentos ahí ya desaparecieron, los reglamentos desaparecieron, o de repente ni existieron los reglamentos, ¿no?
El cuadro de clasificación orgánico sencillo en su elaboración una vez que se identifican las series. Los cuadros orgánicos constituyen una ayuda imprescindible como punto de partida en la organización de un archivo de oficina. Inconvenientes, a ver, ay, disculpen, acá. Inconvenientes. La principal desventaja es la obligación de cambiar el cuadro a medida que se producen los cambios organizativos, lógicos. Cada vez que hay cambio de estructura orgánica con el cuadro de clasificación orgánico, siempre vamos a tener dolores de cabeza. El cuadro debe elaborarse para toda la institución, es decir, debe ser único y servible para todo el sistema de archivo, desde las oficinas hasta el archivo histórico. O sea, me tiene que entrar casi todo. Acá tenemos un cuadro de clasificación orgánico, ¿no? Se visualiza la oficina, se visualizan las series documentales, ¿no? De acuerdo al reglamento de organización y funciones, yo me guío cuáles son las posibles series documentales. Entonces, vamos viendo si se dan cuenta que las series salen del reglamento de organización y funciones. ¿Por qué? Porque el reglamento me dice, la oficina de personal es la encargada de elaborar y formular el cuadro de asignación de personal. La oficina de personal es la encargada de revisar y analizar el presupuesto analítico de personal. La oficina de personal es la encargada de elaborar y llevar el control de legajos de personal. La oficina de personal es la encargada de controlar y llevar el control de las licencias, de las licencias, ¿no? Ahora, licencias hay con goce y sin goce. Eso dice el ROF. El ROF hay que leerlo, el reglamento de organización y funciones hay que leerlo, y cuando lo leemos, salen las series documentales. Eso es lo que yo hago siempre en los talleres. Les obligo de alguna otra manera a que lean los ROF, porque en los ROF se sabe perfectamente cuáles son las funciones y por ende las series documentales. Ventajas del cuadro de clasificación. Los cuadros de clasificación basados en funciones y actividades de una institución ofrecen una enorme ventaja de que estas no suelen cambiar en forma excesiva. Cuando vemos netamente el cuadro funcional, ¿no? Porque el cuadro funcional tan solamente me guío de lo que podría ser. Ventajas también del funcional es que es flexible para las instituciones que han sufrido grandes cambios organizativos, como las universidades, ministerios o municipalidades. Sí, pero lo malo que el funcional tan solamente es para archivos históricos. Entonces, se aplica en el archivo administrativo muy poco. La verdad, me gustaría decirles, háganlo el funcional porque es el más rápido, el más sencillo, pero a veces escapa de la realidad. La realidad es más con la estructura orgánica de toda entidad. Acá tenemos un cuadro de clasificación funcional de un hospital. Pero señores, si se dan cuenta, esto es de España, ¿se dan cuenta los años? ¿Se dan cuenta las series documentales y los años de estos documentos? Entonces, sí, señores, esos son los años. En un cuadro de clasificación funcional, les vuelvo a repetir, se aplica sí o sí en un archivo histórico. Ya no crece. Desde 1500 hasta 1700 ya no creció. Se quedó ahí. Eso fue lo que encontraron y eso fue lo que pudieron rescatar y visualizarlo en un cuadro de clasificación, ¿no? Desventajas de un cuadro de clasificación funcional. Es necesario conocer perfectamente todas las funciones y actividades de la institución para hacer el cuadro, para que sea un instrumento duradero. Las funciones suelen coincidir con el nombre de la oficina cuando el sistema organizativo es muy complejo. O sea, lo tengo que amarrar de todas maneras a una oficina, sí o sí. El cuadro de clasificación se divide en las funciones y actividades. Les he dicho, ¿no? Hay series documentales que salen de funciones, sí. Elaborar resoluciones. Pero también hay series documentales que salen de actividades. Una actividad está dentro de una función. Sí, también voy a tener, por ejemplo, el control de ingreso de asistencia de personal. Estoy en la oficina de personal, el control de asistencia. Es una actividad, porque ahí vemos el marcado de las personas cuando llegan a trabajar, ¿no? Estoy marcando mi ingreso a la entidad. Ponen su dedo o marcan su tarjeta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el control de asistencia. Pero, ¿dónde se basea este control de asistencia? Es una serie o forma parte de una gran función, que era el pago a los trabajadores en las planillas. Porque todo el pago de asistencia y control de asistencia, ¿dónde se visualiza? En las planillas. ¿Por qué? Porque yo a través de las planillas es que yo te pago.
para saber cuántos días viniste, y a qué hora viniste, y si faltaste o no faltaste. Y de acuerdo a los días que tú has venido, que yo te pago como entidad. Y la planilla vendría a hacer eso. Y tan solamente el control de asistencia formó parte, o valió, o solamente tuvo vigencia jurídica y legal antes de que se elabore la planilla. Cuando se terminó de elaborar la planilla, ya lo siento, ya dejó de existir, ya dejó de ser imprescindible para la gestión, porque ya se tomó en cuenta la hora de entrada y salida del mes de febrero del 2017, ya pasó. En el cuadro de clasificación se empieza siempre eligiendo el nivel más amplio para ir descendiendo hasta finalizar en la descripción de la serie documental o incluso el tipo documental. Hay entidades que hacen hasta el tipo documental, pero vuelvo a repetir, ya estoy entrando a archivos históricos y eso es muy poquito tedioso. Ay, disculpen acá. Comparación de cuadros de clasificación. Cuadro de clasificación orgánico y cuadro de clasificación funcional. El cuadro de clasificación orgánico, a ver, me están haciendo una pregunta. ¿Aún se mantiene el registro de ingreso en las entidades donde los terceros lo hacen ir en otros horarios? Yo creo que sí, porque no, miento, los terceros no marcan registro de entrada y salida. Los que marcan el registro de entrada y salida son aquellos que tienen contrato fijo, que vendría a ser los personal nombrado o personal contratado a plazo fijo, que vendría a ser los CAS. En algunas entidades los están haciendo marcar, sí, pero realmente la ley no te dice. Realmente los terceros, estamos hablando del sector público, los terceros no están obligados a llevar el control porque ellos se les paga por producto, no por horas, se les paga por producto. Al nombrado o al CAS, como se le dice, se le paga por trabajo, más no por producto. El tercero puede entregar el producto en una semana y ya cumplió por el trabajo que fue encomendado. Mientras que el nombrado o el CAS tienen que trabajar por las horas. A ellos se les paga por horas de trabajo. Esa es la diferencia. Uno le pagan por horas y otro le pagan por producto. El producto del tercero para que se visualice en el mes, lo hacen ir todos los días, más temprano que otros a veces, y hasta trabajar hasta más tarde que otros. Pero eso ya es política interna de cada entidad. Hay entidades que los engríen y hay entidades que los explotan. Eso ya escapa a nosotros, eso ya escapa a la ley, ¿no? Pero la ley en sí no los obliga a que marquen horas. Esto ya es casi contraproducente porque realmente no tienen obligación legal de marcar ingreso y salida. No hay, o sea, vamos a un archivo y no deberíamos de encontrar registro de entrada y salida de los terceros. No deberíamos. Si lo encontráramos, pues si los terceros tienen toda la voluntad del mundo para hacerles un juicio a la entidad y exigir sus derechos de estabilidad. Ese es el detalle, ¿ven? Por eso que hay muchas entidades que no les llevan el control, porque el llevar el control de los terceros involucra derechos. Y si se demuestra que el tercero estaba asumiendo derechos en entidad, pues tiene todas las de ganar en un juicio, ¿no? Pero bueno, no nos salgamos del tema. Hacemos la comparación del cuadro de clasificación orgánico con el cuadro de clasificación funcional. El cuadro de clasificación estamos visualizando en este momento oficinas, ¿no? Estamos visualizando oficinas. Y en el cuadro de clasificación funcional estamos visualizando oficinas y series. ¿Cuál es la diferencia finalmente? No es que en una tiene series y la otra no, sino que si se dan cuenta, en una pongo la palabrita dirección y en otra pongo subdirección y en la otra tan solamente pongo el asunto, enseñanza. ¿Ven? En una se puede llamar gerencia de finanzas y en otra se puede llamar finanzas. En la otra se llama subgerencia de trámite documentario y en otra se llama trámite documentario. ¿Ven? Entonces, es que yo no sabía, y es que en el cuadro funcional no sabemos cómo se llaman, porque desapareció. Solamente sabemos que se llama contabilidad, enseñanza, tesorería, personal, planificación. A grandes rasgos sabemos que a eso se dedicaban, pero más de eso no, al detalle no. Esa es la diferencia, señores. A ver, un ratito. Ok. Delimitación. El cuadro de clasificación es el fondo
La delimitación, a ver, principios para la elaboración del cuadro de clasificación. Delimitación, unicidad, estabilidad y simplificación. Son principios que se están utilizando un poco. Principios, tenemos que es como delimitación, el objeto del cuadro es el fondo. Esto es los documentos de cualquier tipo y época generados, conservados o reunidos en el ejercicio de sus atribuciones o funciones en una dependencia de una entidad. Unicidad. El cuadro se concibe como para clasificar todos los documentos de archivo con independencia de cronología, desde la más antigua hasta la más reciente. Estabilidad. El cuadro debe basarse en las atribuciones o funciones de la dependencia o entidad, cuya permanencia garantice una clasificación segura y estable. Asimismo, debe permitir el crecimiento de sus series sin romper la estructura orgánica, ¿no? Y simplificación, el cuadro debe ser universal, flexible, para ser adoptado en todos los supuestos posibles que establecerán las divisiones precisas y necesarias sin tener que descender a subdivisiones excesivas. Consejo número 1, no divisiones, ni subseries, ni subsecciones. Consejo número 2, no me utilicen varios siglas, miscelánea, otros como series documentales. Esas no son series documentales. Se tiene que configurar ya la serie documental para un cuadro de clasificación sí o sí. Entonces, procedimiento para aplicación de un cuadro de clasificación. Reconocer la entidad donde estoy trabajando, cómo se llama, análisis de información y elaboración del cuadro de clasificación. Reconocimiento, entonces vamos a... Esta es la parte que a lo que se le dice investigación. Pero realmente no es una investigación así para sacar mi doctorado, ¿no? No, sino es una investigación de saber dónde estoy trabajando, MOF, ROF, misión, objetivos, funciones y actividades de la entidad. Analizar las funciones de todas las unidades orgánicas y sus divisiones y ramas. Si hubieran dentro de una oficina otra área pequeña, identificarla, ubicarla y saber cuáles son sus posibles series. La naturaleza del trabajo que se lleva a cabo en cada unidad orgánica, naturaleza de la información compartida con las otras unidades orgánicas y la frecuencia de uso de la información. Es ahí donde vemos ya la valoración, ¿no? Cuántas veces se está requiriendo el documento y cuántas veces no. Y si se amerita o no amerita ser serie documental, también. Porque si no son series documentales, entonces, y es algo que se elabora de vez en cuando, esporádicamente, una vez al año, un documento, 2 documentos, ¿amerita ser serie documental? Y si lo ponemos en correspondencia, esos documentos que se elaboran de vez en cuando, sí, podría ser correspondencia. Correspondencia es la serie documental que está en todas, apréndanselo esto sí o sí, en todas las oficinas del Perú. En todas va a existir correspondencia. Es la única serie documental que se repite en todas. Costa, sierra y selva, universidades, municipalidades, ministerios, superintendencias, etcétera. Poder judicial, todas. En todas hay correspondencia. Y esa es una serie clásica. La identificación del cuadro de clasificación, vamos a tener que, en este proceso consiste en identificar los elementos que apoyen la formulación de categorías de grupo. La categoría vendría a ser las series documentales, de acuerdo a un sistema funcional de clasificación y el establecimiento de las categorías de agrupamiento documental que se deben de contemplar. Vamos a revisar sí o sí la ley orgánica de la entidad, el ROF, el MOF, manual de organización y funciones, y cuadro de clasificaciones actuales o anteriores si es que existieran. Esto es lo que tenemos que revisar. Los instrumentos enlistados permitirán la detección e identificación de atribuciones, funciones, a partir de las cuales se formarán categorías de agrupamiento, o sea, secciones, que integrarán el cuadro de clasificación. Cabe destacar que en el proceso de identificación son importantes los reglamentos internos vigentes de las dependencias o entidades de las funciones. Entonces, una vez que yo ya identifiqué, analicé, conversé, leí el ROF, el MOF, el CAP, posibles series, conversé y encontré una, otra o 2 oficinas por ahí escondiditas. Entonces, ahora sí me siento en mi escritorio y me pongo a juntar, a elaborar el cuadro de clasificación, ¿no? Mis posibles series que me van a ir saliendo. Por eso se dice posibles series, ¿no? Con información obtenida relacionamos las posibles series documentales con las funciones de las diferentes oficinas orgánicas, obteniendo como resultado las series y las secciones respectivas, relación que nos servirá también al momento de transferir las funciones de una unidad a otra, la cual nos permitirá actualizar el cuadro de clasificación. Exacto. Por eso que también al saber cuáles son sus funciones y sus series posibles, sabemos que en cualquier momento se hay una actualización de la estructura orgánica, modificación, desaparición, fusión de oficinas,
sabemos quién es con quién y fácilmente las podemos acoplar a una nueva autorización. Entonces, ¿el cuadro de clasificación se elabora por cada unidad orgánica o sección? Sí. Asignaremos los niveles de administrativos o funcionales a los archivísticos de tal manera que se refleje la estructura del fondo. Determinar las funciones y actividades que desarrolla la unidad orgánica. Se establecerán un esquema de acuerdo a la estructura orgánica, denominar la serie documental priorizando el asunto que trata o el tipo documental. Señores, estoy repitiéndoles hace rato que serie documental es el asunto que ve la oficina. ¿Tu oficina qué cosa ve? ¿Qué trabaja? ¿Qué saca? ¿Qué genera? ¿O de qué se encarga? Ah, mi oficina se encarga de licitaciones. Ah, mi oficina se encarga de compra, de ventas, de pagos. Ah, ya, chévere. Mi oficina se encarga de registros. Ok. Mi oficina se encarga del marketing. Ok. Y el control de las resoluciones. Ok. ¿Ven? Ellos mismos ya saben de qué se va a encargar su propia oficina. ¿Y cómo se lo saben? Porque esos son los documentos que más producen, esos son los documentos que más reciben. Ah, ya ven, entonces de ahí va saliendo de qué trata tu oficina, para qué sirve tu oficina, qué cosa hace tu oficina, qué documentos presenta tu oficina todos los días a sus jefes o a los usuarios. Esos documentos posibles podrían ser las series documentales. Entonces tenemos los dos cuadros de clasificación, ¿cómo los podríamos usar? Ya les he dicho aquí hay los tipos, que hay dos cuadros. ¿Y en qué momento utilizo esos dos cuadros? La elaboración del cuadro de clasificación se tendrá que tener necesario presente la aplicación del principio de procedencia, ya que este nos permite ubicar adecuadamente la documentación producida en la entidad. Por otro lado, podemos elegir entre dos tipos propuestos. El cuadro de clasificación funcional orgánico en el archivo central, porque más va a primar la parte funcional, porque no tengo todas las estructuras orgánicas de la entidad, que consiste en determinar las grandes áreas funcionales de la institución y de ahí desprender las subsecciones o secciones que serían las respectivas unidades orgánicas. A partir de ellas, las series documentales que resultan de las funciones que se cumplen, ¿no? Y tenemos el cuadro de clasificación del orgánico funcional, que va a ser netamente de los archivos de gestión. Entonces, señores, si se dan cuenta, vamos a tener que un cuadro de clasificación funcional orgánico en el archivo central y un cuadro de clasificación orgánico funcional. ¿Por qué? Porque en las oficinas lo que prima es la realidad actual, lo que prima es la estructura orgánica actual. Ok, entonces como todo es actual en mi oficina, vamos a ver que consiste en a partir de la estructura orgánica de la entidad, la más actualizada posible, que se darán origen a las secciones del cuadro de clasificación. Por otro lado, las funciones de cada una de las unidades orgánicas determinarán las series documentales. Ahí es más fácil porque sabemos quién hace qué cosa y quién hace qué documentos. Estamos visualizando otros talleres de cuadro de clasificación. Una vez que se elige el tipo de cuadro de clasificación, vamos a considerar lo siguiente. El nombre que identifique la serie documental, que debe serlo en forma precisa, concisa y única. Tratar en lo posible de juntar la serie documental en lo posible. Y no posible porque también hay series documentales largas, ¿no? Es conveniente evitar los cuadros de clasificación que sean excesivamente desarrollados. No, eso que ahí decimos claramente, evitar las subsecciones, las subseries. Es necesario registrar en el cuadro de clasificación todos los cambios que se produzcan en la misma. Si hubieran actualizaciones, obvio, al toque se coloca, ¿no? Debe evitarse series como encabezados como misceláneos, varios, general, sin organizar, etcétera, ¿no? Sí, no me pongan otros, no existe la serie otros, no existe la serie varios, no existe la serie miscelánea. Así que yo los invito a ir a las oficinas de su entidad y verificar ahí en los estantes, en las gavetas, en los armarios de las secretarias y de los técnicos, si por ahí alguno todavía osa en poner serie documental o un archivador de palanca con un lomo que diga varios, otros, diversos, miscelánea. Ya no existe eso. Por ahí de repente encontramos, pero realmente eso no es lo correcto. Para confeccionar el cuadro de clasificación se necesita la ayuda y participación de todas aquellas personas que estén relacionadas con la gestión documental. Ahí es que yo les digo, pregunten, hablen, coordinen, interrelaciónense con las demás oficinas.
El cuadro de clasificación debe ser simple, flexible y de que posibilite correcciones futuras, por lo tanto perfectible, ya que no es definitivo. ¿Qué les dije? No es definitivo. Nunca va a ser definitivo, nunca va a ser al 100%. Y tampoco va a ser definitivo, ¿por qué? Porque después de 2 o 3 años cambia la estructura orgánica de la entidad. Crean más oficinas. Mi entidad tiene 4 oficinas y el próximo año va a tener 5 oficinas. ¿Ves? Cambió, se modificó. Entonces, también debe ser abierto a nuevas inclusiones. Señores, entonces, teniendo esto en cuenta, tengamos en qué serie documental que es el conjunto de documentos relacionados entre sí, se relacionan los documentos entre sí, por un mismo asunto o tipo documental. Entonces, ¿cuál es el asunto? El que yo veo en mi oficina, el que yo estoy palpando. En mi oficina hay pagos, ok, entonces la serie es pagos, boletas, facturas, vuelta de venta, recibo de ingreso, recibo de salida, orden de salida, orden de compra, ¿ven? Todo eso, cheques, todo eso se ve como posibles series documentales, posibles. Para confeccionar el cuadro de clasificación se necesita la ayuda y participación de todas aquellas personas que estén relacionadas con la gestión documental. Preguntemos, relacionémonos, conversemos. Quiero que sean los amigos de todas las oficinas. Ustedes no son el Grinch navideño de la entidad y que no le hablan a ninguna oficina. Ustedes tienen que ser proactivos, deben ser los asesores, los conductores del sistema institucional de archivos en su entidad. Y para eso deben de fomentar los grupos de trabajo, las charlas, las comisiones internas para elaborar documentos, ¿no? Dentro de la entidad. El cuadro de clasificación a confeccionar debe reunir como requisitos el de ser simple, flexible y que posibilite correcciones futuras y por lo tanto perfectible, ya que no es definitivo. Es necesario tener presente la base legal y directivas para tal efecto dicte la GENI. La archivística se apoya en la práctica y esto se explica en su amplio conjunto de criterios aplicados empíricamente. Es necesario trabajar sobre criterios técnicos que permitan desarrollar un mismo trabajo en diferentes instituciones. Estos serían terminología, principios, métodos e instrumentos de trabajo. Es cierto, en lo posible, elaborar algunos instructivos, algunas notas, algunos guías pequeñas, aunque sea de una página, en las cuales damos pautas a las oficinas para que sepan de qué estamos hablando, ¿no? Con que pongamos un pequeño glosario, pequeños conceptos y listo. Y algunos pasos a seguir para que ellos también puedan hacer su cuadro de clasificación, ¿no? En las oficinas. Lo último, cuadro de clasificación, tenemos que el cuadro es el primer instrumento que elabora el archivero para la organización de los documentos. Es un instrumento flexible, es un instrumento, disculpen, disculpen, estoy leyendo al revés. El cuadro de clasificación es el primer instrumento que elabora el archivero para la organización de documentos, lo que les comentaba, ni bien llegamos, ni bien entramos y vamos elaborándolo. Es un instrumento imprescindible para que el archivero comprenda la naturaleza de la documentación. Con la elaboración del cuadro de clasificación se puede ubicar y recuperar adecuadamente la información. Es importante conocer la institución a fondo para poder confeccionar el cuadro de clasificación que refleje consistentemente lo que es la institución en sí. El cuadro de clasificación se constituye en la principal herramienta del proceso de organización. Entonces, señores, para terminar y hacer un pequeño resumen. Yo llego al archivo central y empiezo a enumerar, agarro mi papelito y empiezo a enumerar las posibles oficinas o secciones que voy encontrando. Y también las series que voy encontrando de cada una de ellas. Y esto que yo encontré, esto que yo encuentro, se va a llamar posible cuadro de clasificación del archivo central. Porque yo lo encontré en mis 4 paredes de mi archivo central. Ok, hasta ahí estamos bien. Soy yo la que lo elabora, soy yo en mi archivo central. Si puedo analizar e investigar más sobre aquellas épocas y encontrar más series y más oficinas, enhorabuena. Pero la partecita más tediosa va a ser cuando yo haga, teniendo mi cuadro de clasificación ya de mi archivo central, ya lo hice, acá está mi cuadro de clasificación, ok, ya lo hiciste. Ahora, ándate a las oficinas y empieza a confeccionar el cuadro de clasificación de las oficinas del 2018. Cuadro de clasificación del archivo central, años 1990-2017.
¿ok? Ya tengo mi cuadro de clasificación, porque hasta el año pasado han estado entrando los documentos aquí. Ok, acá tengo 20 oficinas, porque en mi entidad realmente hay 10, pero con los años han desaparecido otras 10, entonces han quedado 20. Pero cuando yo me voy a las oficinas, voy a encontrar solamente 10 oficinas. Pero estas 10 oficinas tienen otros nombres, tienen otras series que todavía no han sido transferidas al archivo central, todavía están conservadas en su archivo de gestión, no salen, se quedan ahí 10 años, 5 años, quizás hasta 15. Ahí las tienen conservadas como oro. De acá no salen, dicen. Ok, entonces voy a ir a las oficinas a ver qué series documentales hay en cada una de ellas. Pero para esto yo ya me voy con mi cuadro de clasificación que yo tengo en mi archivo central, que posiblemente debería, entre comillas, coincidir con las oficinas. Debería. Y no se sorprendan si no coincide. Y es más, de repente ténganlo por seguro que no va a coincidir. Por eso les decía, ese es el otro cuadro de clasificación, que es el de las oficinas o el de la entidad. Cuadro de clasificación del archivo central, donde voy a encontrar secciones y series y posibles fondos documentales. Y el otro cuadro de clasificación es de la entidad. ¿Y en la entidad dónde está? Las oficinas. 2018. Documentos 2018, quizás hasta 2010, porque ellos conservan, pero no sale de sus 4 paredes. Acá no sale nada. Soy control interno, soy auditoría, de acá no sale nada. Es normal. No se molesten. Solamente que hay que identificarlos. Punto. Hay que identificar cómo se llaman esos documentos y cómo se llaman esas oficinas que están creadas el día de hoy. Hoy día. Entonces, por ende, salen 2 cuadros de clasificación. Uno de la entidad vigente al día de hoy, 2018, diciembre, y el otro es del año pasado, desde que se creó la entidad hace muchos años, con otros nombres de oficinas o otros documentos que ya de repente ya no se generan, ¿no? Esos son los cuadros de clasificación. Hoy en día podemos hablar claramente de 2 cuadros de clasificación. Entonces, cuando se recomienda a las oficinas, tal como estamos viendo en estas imágenes, cuando convocamos a las oficinas para hacer estas reuniones de trabajo, estamos analizando el cuadro de clasificación de la entidad, porque por eso han venido diferentes oficinas a reunirse con el archivo central para ver cómo posiblemente saldrían sus series documentales, y ellos exponen sus series documentales al momento de hacer su taller. Y acá también hay otra imagen donde están exponiendo las series documentales que han encontrado de una oficina. Miren cuántas series documentales encontraron, como más de 10 en una sola oficina. Sí, hay que motivarlos, hay que hacer esas reuniones, hay que invitarlos, hay que conversar con ellos y dialogar, enseñarles, pero eso sí, lo único que van a tener es que tener bastante paciencia, porque ellos están súper ocupados siempre, toda la vida están ocupados y es normal. Por eso que hay que planificar con bastante anticipación estas posibles reuniones. Entonces, ya estamos casi terminando, pero igual vamos a pasar a la parte casi práctica. Tenemos lo siguiente: analizar la estructura orgánica de la institución, sus unidades administrativas, su jerarquía y los vínculos. Recordemos que tenemos que analizar las funciones y competencias de cada uno. Vamos a analizar la entidad, sus oficinas, su jerarquía de cada una de ellas, cuál de ellas es más importante y cuál no, y las competencias de cada una de ellas, ¿no? Cuáles son sus posibles funciones y posibles series documentales. Entonces, otra imagen que les va a servir bastante es unidades orgánicas, va a ser la sección. Las secciones de las unidades orgánicas. Las funciones son igual a las actividades. Funciones igual a actividades. Y actividades es igual a series documentales o conjunto de documentos. ¿Dónde se refleja? ¿Cómo se reflejan la acción, la ejecución de las actividades para el cumplimiento de las funciones? En documentos, ¿ok? Yo hice un trabajo y mi trabajo consistió en hacer un informe final de un proyecto. Ya tú estabas haciendo una actividad. ¿Dónde está tu proyecto? Acá está mi proyecto. Ok, tu proyecto, si yo lo junto con varios proyectos, me va a salir la serie documental proyectos técnicos o proyectos de investigación, etc. Entonces, esas son tus series documentales para el cumplimiento de una función que era la serie de investigación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, más o menos podríamos decir que algo así es lo que estamos visualizando en este momento. En el ROF voy a encontrar algo
los términos un poquito técnicos, como decíamos, ¿no? En el ROF vemos que tiene la función de formular, orientar, promover, conducir las acciones de investigación y de normatividad archivística. Sí, así aparece en el ROF. Analicemos bien, formular, orientar, promover, conducir. O sea, formular significa elaborar. Elaborar y conducir, ¿no? Orientar, promover acciones de investigación. O sea, vamos a elaborar investigación. ¡Wow! ¡Qué interesante! Y de normatividad archivística. Voy a hacer normas. ¡Ah, qué interesante! ¿Qué actividades voy a hacer para cumplir con esta función? Voy a llamar a comisiones de trabajo para que veamos la proyección de documentos de gestión. Después vamos a formular las normas. Voy a sentarme en mi escritorio a empezar a hacer algunas normas. Y una vez que ya estén listas, emitir opinión legal de estos proyectos. ¿Ven? Otras acciones, programar reuniones de trabajo con todas las entidades para hacer especie de lluvia de ideas o de autoevaluación de los documentos que estamos sacando. En otra actividad es designar el personal de la dirección, la revisión u actualización de las normas, designar al personal abogado de la dirección para su revisión y opinión en sí de cada una de estas normas. ¿Ven? ¿Cuántas actividades y acciones están haciéndose para que se cumpla toda una entidad? Entonces, en cada una de estas acciones están documentos. Acá, para conformar las comisiones, elaboré oficios, como estamos viendo, elaboré un informe, elaboré unos oficios a las entidades, elaboré informes finales de las reuniones de trabajo, miren. Entonces yo voy al archivo central y voy a encontrar informes de ejecución. Oh, me voy a encontrar con oficios. Ah, correspondencia. Ah, pero si yo leo más, los oficios no eran correspondencia, sino que invitaban a reuniones internas. Reuniones. Ah, ya, pero las reuniones eran acá en mi entidad. Ah, interesante. Y también voy a encontrar informes de reuniones de trabajo. Ah, o sea, y todo esto formaba parte de la función de formulación. Pero para saber estas acciones y actividades, ¿con quién, dónde más saqué esta información? Conversé con las oficinas, porque mira, tan solamente el papel me va a decir, función X, ¿no? Pero yo voy y converso con el personal de las oficinas y me dicen, nosotros hacemos comisiones, entonces nosotros nos reunimos, ya. Y para conversar con las comisiones y para reunirse con ellas, ¿qué haces? Hago informes, hago oficios y luego informes finales con listados y actas de reunión. Wow, ya. ¿Cuánto se hace, no? Y luego también designo al personal que va a realizar la revisión de estas normas y al personal abogado. Para la designación, ¿qué hago? Informes, hasta un memo de designación. O sea, veo memo que dicen, a partir de la fecha, Juan Jiménez se encargará de apoyar en la revisión de las normas. Son documentos, un memo. Acá también de un informe que habla sobre la propuesta de las normas. Un informe técnico legal sobre la aprobación de las normas. Posibles series documentales de todas estas documentos que se elaboraron para el cumplimiento de una función. Proyectos de normas, podría ser. Legislación, elaboración de normas, proyectos de normas, normatividad. ¿Ven? Entonces, este detalle, hasta la segunda columna, está en el ROF. La segunda, tercera, me la va a decir las oficinas. Es el cómo, es el know-how, cómo lo hiciste. Y la quinta columna en sí son los documentos que yo voy a encontrar en las oficinas y son los documentos que también quizás se encuentran en el archivo central. Entonces estos documentos los junto, los alineo, los entrelazo con la función principal y la posible serie documental serían proyectos de normas archivísticas. Ok. Entonces, algo así. Ojo, ¿dónde es más complicado elaborar o identificar series documentales? En los órganos de línea. En los órganos de línea o oficinas operativas de una entidad son los lugares más complicados para identificar series documentales. Pero si yo me voy a la parte administrativa de toda entidad del Perú, tanto públicos y quizás hasta las privadas, va a ser mucho más fácil, porque ya casi es casi clásico. Ya casi son parametradas las series documentales. Casi. Estamos hablando de un más de 60%.
60% de que ya es un clásico, las posibles series documentales dentro de una oficina, dentro de las oficinas administrativas. Entonces, en este caso les voy a mostrar la oficina de presupuesto y planificación. Posibles series que hace planificación a nivel nacional, posibles, que por lo general hacen, convenios, planes estratégicos, plan anual, proyectos de inversión, correspondencia. Si yo reviso los ROF de todo el Perú, voy a encontrar quizás esta misma información que es elaborar, formular. La dirección será la encargada del presupuesto anual. La dirección será la encargada de revisar el proyecto de inversión de toda la entidad y elaboración de correspondencia, ¿no? Entonces, me voy a racionalización y voy a encontrar estos posibles series. Clasificador de cargos, CAP, MOF, ROF, MAPRO, directivas, reglamentos, POI, política institucional, texto único de procedimientos administrativos, TUPAS. En otras instituciones le dicen a la oficina de racionalización, le dicen oficina de presupuesto, por si acaso. Así que no piensen que no la conocen. En otras instituciones es muy llamada presupuesto. Presupuesto siempre se va a encargar de elaboración de estos instrumentos de gestión. MOROF, CAP, PAP, CAP, POI, PEI, TUPA. Esos son su trabajo clásico en todo el Perú. Oficinas de presupuesto que no lo haga es raro, rarísimo, pero por lo general en un 80% esto hace. Unas oficinas de abastecimiento o almacén o logística, como quieran llamarlo, tenemos estas posibles series documentales. Estas series documentales son las que ya han sido colgadas por el Archivo General de la Nación como posibles series que se deben de encontrar en estas oficinas administrativas. Tenemos las series altas y bajas, así lo llaman a secas, nosotros les explicábamos por qué, pero decían que así era. Y existen también en el ROF esto de acá, ¿no? Altas y bajas de bienes, altas y bajas de servicios, de bienes más que nada, ¿no? Calendario de gastos mensuales y trimestrales, contratos, control de vehículos, donaciones, inventarios físicos de bienes patrimoniales, guías de remisión, notas de entrada de almacén, orden de compra, orden de servicio, plan anual de adquisiciones, proceso de adjudicación, programación de gastos, pedidos de comprobante de salida, póliza de entrada y salida, pedido material, saneamiento de propiedades, transferencia de bienes, correspondencia. Hay un detalle, no sé si se habrán dado cuenta. Por lo general, se pone correspondencia abajo. Es la última serie que tiene el menor valor que las anteriores, que todas las demás series, ¿no? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, en el anterior también tenemos que correspondencia está al final y correspondencia está al final. Lo ideal es que, tal como estamos visualizando, no se junten series documentales dos en una, ¿no? Entonces tenemos acá de prioridad como principal serie documental a balance general, ¿no? Balance general, caja chica, comprobante de pago, extractos bancarios, fuentes de recursos directamente recaudados, fuente de recursos ordinarios, gasto de conciliación, información financiera, libros contables, levantamiento de observaciones, recibo de ingresos, recibo de venta, registro de retenciones, registro de giros. Si se dan cuenta, los últimos son los de menor valor, los que quizás son de valor temporal, pero los primeritos son los de mayor valor, los más importantes. Entonces, por eso que se pone. Algunos dicen, no, pero yo lo quiero poner en alfabético. ¿Puedo? No se recomienda, porque de aquí, esto te va a servir bastante para hacer tu programa de control de documentos. Identificar las series, los posibles nombres, a qué oficina le pertenecen, y cuántas son, y quiénes son. Esto es un cuadro de clasificación, señores. La oficina de personal, en este caso, tenemos que también contratos de personal, contratos de asistencia de personal, destaques, descuentos de terceros, informe mensual de la compensación de tiempo de servicio, legajo de personal, licencias, presupuesto analítico de personal, procesos administrativos, planilla de remuneraciones, planilla de AFP, servicio social, correspondencia. Señores, la razón de ser de la oficina de personal es legajos de personal. ¿Se están dando cuenta de un pequeño detalle, señores? Acá. En algunos casos no está okay, no está en orden, pero sí están las series. ¿Podrían ustedes arreglarlo? Sí, podrían, sí podrían. Ah, Shirley, acá en la anterior oficina nadie me dijo nada, pero acá libros contables es una serie documental que abarca, para mí no es serie documental,
porque acá adentro, o sea, el ROF te dice, ¿no? La Oficina de Contabilidad y Tesorería es la encargada de llevar el control y elaboración y auditoría de los libros contables. Pero, ¿quiénes son los libros contables? Libro mayor, libro balance, libro caja, libro diario, libro bancario, no sé, son como 4 o 5. Entonces, acá están estos libros. Y en algunos ROF a nivel nacional va a figurar así, libro mayor, libro balance, pero en el mismo ROF. Pero son poquísimos los ROF, pero no todos. Hace poco estuve asesorando a Ecuador y en una municipalidad, si no me equivoco, de Guayaquil, qué lindo, el ROF les decía qué tenían que hacer, qué documentos tenían que elaborar. Creo que fue el primer ROF de mi vida que vi, el primer reglamento de organización y funciones que veía, que les decía el mismo reglamento qué documentos tenían que elaborar. ¡Wow! Eso en tal Perú nunca lo he visto, pero en Ecuador sí lo vi, en la municipalidad de Guayaquil. Los invito, si lo quieran entrar a internet, buscar el ROF, el reglamento de organización y funciones de la municipalidad de Guayaquil, se van a sorprender, porque les dice qué documentos deben hacer todas las oficinas y qué documentos se van a encargar cada uno de ellos. ¡Wow! O sea, más claro que el agua no puede ser. Y de ahí, para hacer el cuadro de clasificación, están a un paso. Ahora, que no lo hagan es otra cosa, pero algo así es. Últimamente los reglamentos de organización y función están siendo más técnicos, más exquisitos, por ponerle ese nombre así, ¿no? Y me lo salen con una terminología más complicada. Lean los ROF de hace 10 años, eran mucho más sencillos, más didácticos, pero últimamente hay la moda de hacerlo tan reducido, que al final ahí uno tiene que traducirlo y entenderlo en chino, que es lo que me quiere decir, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora también se dice, ¿no? Elaboración de libros contables. Pero libros contables no existe como serie, no puedo darle el mismo valor al libro diario que al libro mayor, ni al libro balance general. Entonces, eso no se puede hacer. Pero sí te dice el ROF. Y ahí muchos dicen, pero Sheila, y mi ROF dice esto, pero ¿has conversado con las personas de la oficina? No. Si no has conversado con las personas de la oficina, ¿cómo vas a saber qué es lo que dice el ROF? Tienes que ir a conversar con las oficinas y preguntarles si es tal como dice el ROF, porque falta que el ROF haya juntado, disminuido, unificado ciertos términos por hacer la flojera de escribir a cada uno de ellos, ¿no? A ver, entonces tenemos la oficina de personal con estas series documentales. Señores, la tarea, voy adelantando, la tarea es que ustedes me hagan un cuadro de clasificación con 2 secciones, dos, nada más, no le pido más. De su entidad donde ustedes trabajan, háganse 2 oficinas, las que ustedes quieran. Tampoco no les voy a pedir cantidad de series documentales, no les voy a pedir 13 series documentales, no les voy a pedir 15 series documentales, no, para nada, no les voy a pedir. Tan solamente es libre albedrío. Si quieren poner 2, 3, 4, más de una sí, más de una serie documental sí, pero no les voy a poner cantidad máxima. Necesito que ustedes identifiquen. Estas son las series documentales clásicas que ha hecho la GN, pero yo dudo que sean con los mismos nombres los de ustedes. Pueden ser algunos que otros que se repitan, sí, pueden ser que son clásicas, ¿no? Recibo de ingresos, todo el Perú tiene, registro de giros, gastos de conciliación, extractos bancarios, comprobantes de pago, todo el Perú lo tiene, ¿no? Entonces, hay series que todo el Perú tiene, sí, pero hay series propias. Así que me gustaría, aunque sea, ver 2 o 3 series propias de ustedes, suficiente. Ya me lo hiciste el cuadro de clasificación. Quiero que sean series que de preferencia no estén acá en estos ejemplos. Les estoy dando el ejemplo, señores, de la oficina de personal, la oficina de contabilidad, la oficina de abastecimientos o logística, la oficina de presupuesto o racionalización y la oficina de presupuesto y planificación. Entonces, señores, lo que yo estoy pidiendo es que me hagan cualquiera de estas 2 oficinas de su entidad, pero que no sean de preferencia, señores. Por favor, un poquito más esfuércense a una oficina distintas a las que estamos visualizando en este momento. Diferentes. Hay alcaldía, hay presidencia, hay rectorado, hay asesoría jurídica, hay secretaría general, hay archivo central, hay muchas oficinas. Si ustedes se quieren guiarse más, vayan a visualizar la página web del Archivo General de la Nación y busquen el manual de procedimientos de municipalidades o el manual de procedimientos de la Directiva de Técnica
de procesos técnicos archivísticos de universidades. Ahí se van a poder guiar mejor que nadie. Sí, de un viceministro también, por supuesto, claro que sí. Ahí se pueden guiar mejor que nadie cómo usan los cuadros de clasificación que les estamos visualizando. ¿Son parecidos a estos? Sí, idénticos. Pero necesito que ustedes también lo visualicen y lo revisen para mayor idea, ¿ya? A ver, continuamos. Ya estamos terminando ya. Una vez que ustedes me elaboran el cuadro de clasificación, esa es la tarea que les estoy dejando desde el de ahora jueves, traten lo posible que sea amplio y ágil, porque en febrero lo volvemos a ver, pero ahora en versión programa de control de documentos. Entonces, ya les he dejado 2 tareas en este curso. Les he dejado la tarea de hacer la directiva de organización, hacer identificación de series y tipos, hacer cuadro de clasificación, y hay una tarea que se nos ha pasado por esto de que no hemos tenido clases el sábado. Les voy a escanear 3 tipos documentales, ¿ya? 3 tipos documentales. Y necesito que ustedes me ubiquen las características internas, caracteres externos de estos documentos. Los caracteres internos y externos de los documentos los hemos dado en hace 2 clases. Hace 2 clases hemos hablado de los caracteres internos y externos de los documentos. Encuéntrenos los que ustedes encuentren. No les voy a poner que pongan 5, 4, 3, 2, 1. No. Los que ustedes encuentren en estos tipos documentales serán. Ahora, yo les he puesto 3, ¿ah? Ustedes escojan 1, suficiente. Pero 1 bien hecho. No quiero que me hagan, si me quieren hacer los 3 tipos 1, 2, 3, y de los 3 caracteres externos e internos de los 3, chévere. Pero la tarea es nada más de 1. Escojan de aquí, del 1, del 2, del 3, escojan cuál van a ser sus características internas o externas. Es de la segunda clase, es de la primera clase de descripción de documentos. Ahí hablamos de características internas o externas. Entonces necesito que ustedes me hagan eso. Tarea de directiva de organización, tipos y series que ya lo han hecho, características internas y externas, y cuadro de clasificación. Y ya tenemos las 4 tareas, señores. Entonces, necesito que ustedes hagan las tareas porque son puntos a favor para cuando ustedes hagan el examen. El examen, entonces, teniendo una buena nota de tareas, el examen se suma casi igual que las tareas. Entonces, les va a servir bastante. Señores, entonces ese detalle para lo que es tareas, cuadro de clasificación. Vamos avanzando. Ya voy a pasar a las últimas diapositivas ya del curso del día de hoy. Estamos con que, ¿cuáles son las ventajas de un cuadro de clasificación? Ventajas: facilitar la distribución de piezas documentales, facilita la distribución de las series documentales en las secciones, permite la adecuada instalación de las unidades de archivamiento en los diferentes niveles de archivo, sirve como base para el desarrollo de las diferentes etapas del proceso archivístico. Sí. Otra parte más importante del cuadro de clasificación. Ahora que está de moda el modelo de gestión documental, el cuadro de clasificación te dice rápidamente cuáles son tus posibles series documentales. Y por ende, cuáles son los posibles documentos que estaríamos ingresando por trámite documentario a cada oficina, o a cada oficina que le corresponde. Esa es la diferencia primordial con los inventarios. En la próxima clase vamos a ver inventarios. Pero ¿cuál es la diferencia en sí? En traducción, Shirley, ya, ¿para qué me sirve el cuadro de clasificación? 1, base para el programa de control de documentos. 2, porque yo voy a hacer mañana más tarde en la próxima clase inventarios, ¿ya? Yo voy a hacer muchos inventarios de todos los documentos que yo tengo en mis archivos, ¿ya? Pero yo le voy a dar todos mis inventarios a las secretarias. Yo le voy a dar todos mis inventarios a los usuarios para que revisen los documentos. No. Lo que yo le doy al usuario y a las secretarias es el cuadro de clasificaciones. De hoy, su hojita, donde están sus posibles series, toma, esta es tu series, toma personal, toma contabilidad, toma gerencia, estas son tus series. Una hojita donde están estas imágenes que hemos visto hace un momento, ¿no? Esta es tu cuadro de clasificación, pégalo donde tú quieras, estas son tus series. Muchas gracias, chao. No le voy a dar jamás mis inventarios. Los inventarios se quedan bajo 4 llaves en el archivo central. Los inventarios no salen, los inventarios son del archivo central, única y exclusivamente de él. Ahí se sabe qué es lo que hay y lo que no hay, y dónde está, y cuándo está, y cuántos hay, y de qué años están. Gran diferencia con el cuadro de clasificación. El cuadro de clasificación no me dice años, fechas extremas, ni cantidad de paquetes, ni en qué parte está, ni primer piso, segundo piso, tercer piso, en la balda, en el armario, no me dice, ¿ven?
Entonces, la información que tiene el cuadro de clasificación es de Vox Populi, es para todo el mundo, para todas las oficinas y hasta para la gente de la calle, para los usuarios. Ese es el gran detalle. El cuadro de clasificación es lo que yo entrego a la gente de afuera, de mis 4 paredes para afuera. Los inventarios son míos, son del archivo central y sus trabajadores nos van a servir toda la vida, siempre para buscar, para nuestras búsquedas, para nuestros cuadros de control, etc. Esa es una gran diferencia, ¿no? Con el inventario. Entonces, señores, para ya terminar, ya los 2 últimos ya me estoy yendo. En la aplicación del cuadro de clasificación, validación. Vamos a validar, se refiere a las acciones de reconocimiento y aprobación de las autoridades correspondientes para el cuadro de clasificación archivístico con el objetivo de ser difundido y aplicado. Señores, la formalización significa que yo necesito validarlo con mis autoridades, sí, para que lo aprueben. O sea, se los debo de conocimiento. Hago mi informe, tengo mi cuadro, hago un informe y lo adjunto, los engrampo y se los presento a mis autoridades. Oh, eso necesito que me lo validen. Por lo general te van a decir que sí. Te van a decir que sí porque es terminología y documentación propia del archivo central. La formalización atiende los mecanismos de implantación y su respectiva difusión en el ámbito de todos los archivos de la dependencia o entidad. Cuando hacemos formal esta aprobación del cuadro de clasificación, para hacerlo formal, entonces empezamos con lo que es quiero que me difundan el cuadro de clasificación. Entonces lo que les estaba diciendo, nos vamos a entregar una hojita por cada uno de ellos para que lo puedan aplicar. ¿En qué casos? Traducción, Shirley, no te estoy entendiendo. Ok. ¿Qué les dije? Primero, yo hago un cuadro de clasificación en mis archivos centrales, en mis 4 paredes, ¿sí o no? En mis 4 paredes yo hago mi cuadro de clasificación. Y segundo, voy a las oficinas a validar, a ver si está bien o no está bien mi cuadro de clasificación, porque quiero hacer, yo ya tengo mi primer cuadro de clasificación del archivo central. Ahora quiero hacer el cuadro de clasificación de la entidad al 2018, hoy en día, al diciembre de 2018. ¿Está bien o no está bien? Para hacer este cuadro de clasificación de la entidad al 2018, tengo que utilizar como base, el cuadro de clasificación del archivo central y decirle, oye, ¿sabes qué? Secretaria de la Oficina de Gerencia General. En el archivo central, atrás mío, tengo estas posibles series, son 10 series que tengo. Quiero ver si estas 10 series que tengo son las mismas 10 que tú tienes. Falta que tengas 5, falta que tengas 11, falta que tengas 8, o 9, o 6. Entonces, ellos te van a validar, te van a reformalizar todo este trabajito. Entonces, esto se le llama también supervisión y asesoría, que es el seguimiento de las acciones tendientes a garantizar el adecuado funcionamiento del cuadro de clasificación. Ya cuando ya está validado, formalizado todo, entonces vamos a verificar si están trabajándolo, porque falta que letra muerta, o sea, yo hago mi cuadro de clasificación y las niñas, los secretarios y los técnicos ni les importó, o sea, lo archivaron, lo metieron, lo refunfuñaron en lo más profundo del archivo y nunca más lo volvieron a ver. Entonces, el cuadro de clasificación trata de eso, que se aplique, se tiene que aplicar en las oficinas. ¿Y para qué? Para corregir posibles desviaciones y aclarar cualquier duda que se presente. Entonces, vamos a supervisar y asesorar a cada oficina. Y finalmente, ya lo último, para esto se tiene que capacitar, que se refiere a las necesidades de especialización y aplicación de las operaciones y procedimientos de cuadro de clasificación de archivos, ¿no? Necesitamos capacitar a todas las oficinas para que lo puedan hacer en tiempo récord. Si yo no capacito, el cuadro de clasificación me va a salir en 3 años o más. Si yo los capacito, me salen en semanas. Semanas, señores. Casos verídicos, casos reales, hemos tenido esas realidades, ¿no? Entidades que han sido capacitadas, en semanas salió el cuadro de clasificación. Entidades que no se han sido capacitados y querían que el archivero solito lo haga, meses y años, y no salía. Entonces, señores, más o menos esta es la clase de cuadro de clasificación. Espero que me hayan entendido. Me gustaría que mañana más tarde, el próximo año, tengamos un taller para hacerlo en vivo y en directo. Y ahí en vivo y en directo corregirnos mutuamente. Ustedes traen sus cuadros y yo hago el taller para que ustedes puedan tranquilamente entender en físico, en vivo, este cuadro de clasificación, que por lo general siempre me gusta hacer taller para que les pueda entrar mucho más rápido, ¿no? La teoría es una cosa y la práctica es otra, y la práctica a veces es más tangible de lo que decimos en teoría. Entonces, señores, ya estamos acabando. Muchísimas gracias.
cualquier duda, por favor, necesito que me hagan las tareas. Ya estamos terminando el módulo. El próximo sábado, este sábado a las 10 de la mañana nos vemos para hacer la clase de 10 a 11:30. Por favor, no falten. Es la clase ya de inventarios. Ya estamos terminando la clase, el curso de organización y descripción, segundo módulo. Por favor, no falten. Y lo último sería el sábado de la noche. Están invitados también a la charla que se va a dar de Contraloría sobre el tema de gestión documental, sobre transferencia de gestión. Por favor, en lo posible, traten de estar en los dos si están interesados, porque voy a hablar también extractos de lo que nos viene, eliminación, PCD, conservación y otros manuales, etcétera, etcétera. Voy a hablar así, muy a velocidad. Sería interesante que asistan, pónganse en contacto con Lorena o con Johanna para todo esto, ¿no? Por favor, igual, no sé si lo grabarán, no lo sé, porque ahí sí escapa a mí, pero por favor, sí pueden llegar tarde a las charlas, va a ser de 7 a 10, pero sí, igual es importante que a ver si lo pueden visualizar y estar integrándose todos, porque va a ser no sé cómo es la modalidad, si se tiene que escribir o no, igual coordinen todos con Johanna o con Lorena sobre esta charla, va a estar súper interesante, no se ha dado en todo el Perú, soy la que estuvo en la formulación de la norma, entonces les soy sincera que no lo hemos dado, le hemos algo hablado en algunas regiones, pero muy poco en Lima, por decir nada en Lima. Entonces van a ser casi la exclusiva. Señores, entonces un gusto y nos estamos viendo pronto el día sábado temprano todos a las 10 de la mañana para la clase de inventarios de archivos, inventarios de descripción de documentos. Okay. ¿Cuáles usamos y cuáles no? Por favor, las tareas, necesito que hagan las tareas. Mañana estoy colgando la tarea de que nos faltan y ya para que vayan avanzando, señores. ¿Ok? El próximo sábado ya es el examen. Este sábado que viene no, es el próximo, así que lo ideal es que ya tengan listas las tareas para que ya no tengan tiempo libre para estudiar. Señores, muchísimas gracias, nos estamos viendo. Chao, chicos, gracias. Chao, chao, chao. Hasta el sábado, gracias. Chao, chicos, chao, chao.